Ahora sí. Dios te bendiga. Dame un momentito a lo que limpie un poco el micrófono. Ahora sí, ahora sí. Dale un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Amén, amén. Dile al hermano que está a tu lado, qué bueno verte. Qué bueno verte hoy. Este domingo, domingo de Ramos, nos hemos gozado en la presencia de Dios, hemos aprendido a través de su palabra. Hemos cantado, le hemos honrado. ¿Cuántos han adorado al Señor y le han dicho cuán grande eres, Señor, cuán grande es tu nombre? Pero ahora ha llegado el momento de hablar de la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren recibir de la palabra de Dios? Yo quiero ser edificado por la palabra de Dios. Yo tengo hambre y sed de su palabra. Así que yo te invito en esta mañana a que vayas conmigo al libro de Romanos. Vamos a leer la carta de Pablo a los Romanos en su capítulo 3. La carta de Pablo a los Romanos, capítulo 3. Vamos a leer los versos del 21 al 26. Romanos 3 del 21 al 26. Cuando lo tengas ahí en tu mano, te voy a pedir de favor que te pongas en pie. Vamos a leer la palabra de Dios. Amén. Dice el verso 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Inclina tu rostro, vamos a orar. Señor Jesús, gracias por esta mañana hermosa que nos has permitido tener contigo, donde hemos podido aprender de tu palabra a través de la escuela bíblica. Hemos podido cantarte, adorarte, llenar tu trono de nuestra alabanza, de nuestra honra, para que tú puedas ser satisfecho con el deseo de nuestro corazón. Esperamos que así tú te hayas placido de nuestra alabanza hacia ti. Pero ahora hemos venido con nuestros corazones deseosos de sentarnos contigo a la mesa, para que tú puedas hablar a nuestro corazón. Habla a mi corazón primeramente, y así también al de mis hermanos. Primeramente te pido también que examines mi corazón, perdona mis pecados, todo aquello que impida el que tu palabra pueda fluir y hacer su trabajo en cada uno de nuestros corazones, Señor. Seas tú quitándolo, de modo que podamos recibir tu palabra, ser edificados a través de ella y salir fortalecidos en tu nombre poderoso. Señor, en el nombre poderoso de Jesús hemos puesto todo esto en tus manos. Amén y amén. Te puedes sentar ahí donde estás. Hace ya un tiempo atrás, más o menos un año y algo más, hablé ante ustedes una prédica relacionada con la justicia de Dios recibida a través de Cristo, donde pudimos en aquella ocasión comprender cómo la obra de gracia de nuestro Señor Jesucristo fue completa, y nada puede hacer el hombre que le haga merecedor de recibir tan invaluable regalo de salvación que nos fue ofrecido a través de nuestro Señor Jesucristo. En aquella ocasión analizamos la justicia dentro del marco de lo legal, y trajimos una analogía que quisiera traerla nuevamente como base introductoria de lo que quiero hablarles en esta mañana. En aquella ocasión
tomamos el concepto de justicia terrenal y trajimos un ejemplo de un caso típico que se da en los tribunales día a día de nuestro país y en muchos países. Imagine que una persona acusa a otra de un delito. Imagínese usted, está allí en el tribunal viendo el caso, el juez está atendiendo en sala esta acusación y según el proceso legal, si del análisis de la prueba no se encuentran hechos, testigos o evidencias que confirmen la acusación de esa persona, el juez resuelve el caso con un veredicto de justificación. En otras palabras, no hay evidencia, no hay testimonio que haga culpable al acusado. Por lo tanto, este hombre es hallado justo, perfecto, intachable. Dijimos en aquella ocasión que aquel hombre puede salir con su frente en alto, pues nada fue encontrado para hallarle culpable. Ahora, por el contrario, si en efecto se confirma allí ante el juez, mediante los hechos, testigos o evidencias, se confirma la acusación, el juez en ley, en derecho, resuelve el caso con un veredicto de culpabilidad. En otras palabras, es declarado injusto, reprochable e imperfecto. Ahora, teniendo que cumplir una condena que equipare en igualdad la naturaleza de su delito. Recuerdo que en aquella ocasión traje un ejemplo de unas multas que me dieron y les dije que no es lo mismo una multa por rebasar una luz amarilla que una multa por rebasar una luz roja, ¿se acuerdan? Es mayor el riesgo rebasando una luz roja de un accidente, por lo tanto la multa es mayor. Ahora, trayendo ese concepto de justicia terrenal al caso que nos compete en nuestra relación con Dios, tomando como punto de partida aquel pecado de Adán en el Edén. Ciertamente el hombre cometió el pecado, fue acusado por la ley ante Dios y en aquel momento describimos cómo la ley hace resaltar y obrar conciencia del pecado en el hombre. Así que la ley acusó al hombre de su pecado ante Dios, y Dios, que es juez justo y por naturaleza no puede pasar por alto el pecado, resolvió el caso con un veredicto de culpabilidad y pago de la condena sobre el hombre. Ahora, este pago debía equiparar en igualdad la naturaleza del delito cometido. Fue pecar contra Dios, que es un Dios perfecto en santidad. Todos sabemos que la palabra establece que la paga del pecado, ¿qué es? Es muerte. Ahora, esa muerte debía cumplirse mediante un ser que en condiciones igualara la naturaleza ofendida de Dios, que es perfecta, sin mancha y sin pecado. A tales efectos, ahora el hombre, con toda esa contaminación y naturaleza pecaminosa, quedaba totalmente descalificado. Por lo tanto, queda evidenciado que el pago de la transgresión cometida por el hombre ante Dios es y siempre será imposible ser provista por el hombre. Por esto es que Pablo, en los versos que leímos en Romanos, enfatiza diciendo: siendo justificados gratuitamente por su gracia. Tú has sido justificado gratuitamente por su gracia. Aleluya. Ahora, el hecho que hayamos recibido justificación por su gracia a través de nuestra fe no implica que nada haya sucedido para poder recibirla. La paga de la pena cometida por el hombre, escucha bien, requería muerte. Y solo por muerte podría el hombre satisfacer la justicia de Dios. Hoy como iglesia disfrutamos de una justificación, disfrutamos del perdón de los pecados, disfrutamos de una salvación hermosa que nos ha sido dada. Pero fue necesario un medio satisfactorio que cancelara la pena que no podía quedar impune sobre el hombre. Es por esto que entonces Pablo, en la continuación de los versos leídos, nos indica cuál fue el medio, cuál fue el proceso, cuál fue el recurso utilizado, diciendo: mediante la redención que es en Cristo Jesús. Somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. En otras palabras, en Cristo la obra fue completa para ti.
Fue por Cristo que hoy ha sido reconciliado con Dios. Fue por Cristo que hoy ha sido perdonado por Dios. Fue por Cristo que hoy ha sido restaurado. Fue por Cristo que hoy ha sido salvado. Ha sido rescatado de la muerte del pecado. Dale una alabanza fuerte al Rey de Reyes, a nuestro Señor Jesucristo, quien por su gracia nos ha redimidos. Aleluya. Ahora, tomando como base el comienzo de esta Semana Santa, es aquí donde quisiera desarrollar la prédica de hoy. Cristo, nuestro Redentor. Dile al hermano que está a tu lado: Cristo es mi Redentor. Aleluya, aleluya. Ahora, comprender el término redención en tiempos modernos y actuales resulta algo abstracto. Alcanzar a internalizar a plenitud el término de redención y poder comprender el arraigo, el sentimiento interno en el pensamiento del hombre a lo largo de la historia bíblica y aún a lo largo de toda la antigüedad, requiere haber vivido, escucha bien, los sistemas sociales vigentes de aquellas épocas. Ciertamente las libertades que hoy podemos disfrutar, especialmente acá en Occidente, libertad de expresión, podemos expresar nuestro pensamiento sin temor alguno. Gobiernos democráticos que nos han permitido tener poder como el pueblo para poder elegir a nuestros gobernantes. Sistemas económicos capitalistas que permiten al hombre como individuo poder crecer económicamente, prosperar económicamente según el esfuerzo de su propia persona. Todo esto ciertamente nos ha permitido crecer y evolucionar al punto que ya el significado de muchas palabras, con el pasar del tiempo, van perdiendo relevancia y hasta sentido, pues nuestra realidad social es distinta. No obstante, escuche bien, es necesario entender que la palabra de Dios escrita utilizó las condiciones de vida del hombre, sus sistemas político y social a lo largo de toda su historia, de todo su desarrollo escrito, para revelar verdades espirituales. De modo que el hombre pudiera comprender en su razonamiento, escucha bien, la obra hermosa y valiosa de salvación que Dios tenía para él. Escucha bien, si Dios hubiera ciertamente decidido revelarse mediante la palabra escrita en nuestros días, ciertamente utilizaría de nuestros estilos de vida, nuestras costumbres, tomaría para hacer analogías de nuestros celulares, los televisores, los carros, los aviones, etcétera. Todo con el propósito de revelar la realidad espiritual del hombre, escucha bien, que no ha caducado sobre el hombre desde el Edén hasta hoy. Escucha, iglesia, las generaciones y el tiempo pasan, pero la palabra de Dios permanece. Aleluya. Dios ha determinado su propósito eterno para con nosotros. Y no importan los tiempos, su palabra establecida permanecerá para siempre. Esta es la razón de la importancia en poder comprender la palabra de Dios, de modo que podamos a través de ella, de lo plasmado en ella, recibir la revelación espiritual de Dios, que, escucha bien, trasciende los tiempos. Por esto Pablo le dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios, del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. El mismo Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Aleluya. Ahora, si yo les pidiera a ustedes, a alguno de ustedes, definir lo que es redención, posiblemente indagaríamos en nuestra mente unos segundos: ¿qué será redención? Porque no es una palabra comúnmente utilizada en nuestro argot diario. Algunos rápido posiblemente buscaríamos en nuestro celular a ver qué dice Google Search. ¿Cómo se escribe redención? ¿Se escribe con S? ¿Se escribe con C? ¿Lleva acento o no en la O? Es normal reaccionar así, pues la palabra redención no estamos acostumbrados a usarlo en nuestra vida cotidiana, pero escucha bien, espiritualmente la redención para el hombre cobra total relevancia, pues sin esta no habría salvación.
Sin redención no habría salvación. Ahora, hay una realidad por otra parte. Para poder comprender a plenitud el valor del acto de redención, escucha bien, solo aquel que ha estado bajo el yugo de esclavitud podría hacerlo. ¿Usted ha estado bajo esclavitud? Yo no he estado bajo esclavitud física. Hay otras esclavitudes de las que vamos a hablar más adelante, pero ¿usted ha experimentado lo que es esclavitud física? Para usted poder comprender a plenitud lo que es redención en términos humanos de nuestra carne, usted tiene que haber vivido lo que fue una esclavitud física del hombre. Ahora, permíteme antes de entrar a hablar sobre redención, tocar un poco a modo general lo que ha sido para el hombre la esclavitud. La esclavitud no tiene una fecha concreta de origen, más bien es una condición social generada con el pasar del tiempo según las civilizaciones se van desarrollando, especialmente mediante conquistas y guerras. Pueblos que eran dominados y conquistados mediante guerras eran considerados parte del botín, por lo tanto propiedad del conquistador. Así que estos pasaban a una condición de servidumbre, obligados a trabajos forzosos y en muchos casos a extremos inhumanos. Había variantes de esclavitud en la historia. Una de las variantes se daba cuando una persona tenía tantas deudas que no podía pagarlas. Entonces el único recurso que tenía a su disposición era ofrecerse como esclavo ante su acreedor por el tiempo equivalente a la deuda que éste tenía con él. Otra variante se daba cuando otros, por pobreza extrema, se entregaban en esclavitud para poder vivir. También era diversos los tipos de esclavos que existían. Usted se sorprendería, pues por lo general siempre tenemos un perfil de un esclavo como una persona de una raza específica, analfabeta o sin educación alguna, sin recursos para poder vivir. Pero escucha bien, la esclavitud abarcaba un rango más amplio sobre la historia de la humanidad. Había hombres educados, maestros, médicos, artistas, abogados, políticos, que eran esclavos como consecuencia de guerras, de las deudas que tenían o de pobreza extrema en que hubieran caído. Cuando usted va a la historia bíblica, Israel, como parte de la nación del antiguo mundo, ciertamente cursó su jornada histórica bajo un sistema social que existía aún antes de ser esta una nación, donde ciertamente habían esclavos. Ahora escuche bien, no obstante, a diferencia de muchas otras naciones contemporáneas al Israel bíblico, Dios demandó de su pueblo un trato digno y humano a los que hicieran caer en Israel bajo esclavitud. Si usted va a Levítico, el capítulo 15 como ejemplo, Dios instruyendo a Moisés le dice: si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea y te hubiera servido 6 años, al séptimo lo despedirás libre. En otras palabras, el hebreo que caía bajo servidumbre o esclavitud de otro hebreo tendría solamente 6 años para servir como esclavo, y al séptimo año Dios demandaba que su amo lo hiciera libre. Aún más, en el verso 13 de ese capítulo 15 dice: y cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías, le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era, de tu lagar, le darás de aquello que Jehová te hubiere bendecido. Pero mira lo que dice el 15. Jehová le dijo: y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. En otras palabras, Dios le dijo a su pueblo: recuerda que fuiste esclavo y yo te di libertad. Por tanto, harás lo mismo con tu hermano bajo servidumbre. La realidad es que la esclavitud, escucha bien, del hombre sobre su propio género humano es el reflejo externo de su condición espiritual como esclavo del pecado. El pueblo de Israel, al igual que toda la humanidad, proveniente de la naturaleza caída de Adán, estaba expuesto como nación a cometer las mismas atrocidades que ellos sufrieron allí en Egipto bajo su yugo de esclavitud.
Ahora, note esto. Cuando Dios creó al hombre, le otorgó la autoridad de señorear sobre la tierra. No obstante, cuando el pecado viene al hombre, su capacidad de señorear es corrompida por el pecado, al punto de ahora llegar a autodestruirse mediante conductas como la esclavitud del antiguo tiempo y conductas y estilos de vida que hasta hoy en día podemos ver en nuestra sociedad. Mire, la creación por naturaleza siempre busca preservación. Si usted corta la rama de un árbol o la rama de una planta, esta o este vuelve a sacar ramas, buscando preservarse, su supervivencia. Un animal se une con su especie de sexo opuesto para buscar procrearse y preservar su vida, preservar su especie. El mismo globo terráqueo tiene un ciclo natural que le hace mantener un balance de preservación. Solo el hombre, escuche bien, ha sido capaz de romper su instinto natural de preservación por su naturaleza pecaminosa que le lleva a destrucción de sí mismo y de todo lo que le rodea. Ahora, entienda esto como un punto aclaratorio que quiero traer sobre la Biblia. El hecho de que en la palabra de Dios se presenten eventos y condiciones de esclavitud no quiere decir que Dios aprueba este tipo de conducta del hombre sobre su propia especie humana. Ahora, Dios no va a interferir en el libre albedrío que otorgó allí al hombre en el Edén para señorear la tierra y gobernarse a sí mismo. En otras palabras, si las decisiones del hombre son de bien, para su bien serán. Pero si son de mal, para su mal serán. Como un ejemplo más actualizado, para que podamos comprenderlo mejor. Este país, como en la mayoría o muchos de los países a nivel mundial, tiene un gobierno, un sistema de gobierno democrático, ¿cierto? ¿Verdad? Donde tenemos el poder como pueblo de elegir a nuestros gobernantes, de elegir a nuestros representantes, que son los que legislarán nuestro modo de vida social. Sin embargo, cuando Dios venga a reinar sobre la tierra, su gobierno no será democrático. Es más, su palabra no establece en ningún lado que determinemos por votación que es bueno o que no es bueno para el hombre. Es Dios en su soberanía quien determina lo que es bueno y lo que no es bueno para el hombre mediante su teocracia. Ahora yo pregunto, nuestro modo de vida social, que con sus virtudes y defectos nos ha sido provechoso, ¿anula el propósito y el plan de Dios para nuestra vida? ¿Deja de Dios manifestarse con poder sobre la iglesia, sobre cada uno de nosotros como cristianos, porque hemos escogido un sistema democrático que no va conforme a su reino cuando Él venga a establecerlo aquí en la tierra? En ninguna manera hará esto. Escucha bien, pues la soberanía de Dios, el propósito de Dios no están sujetas a voluntades ni planes del hombre. La palabra establece y dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, pero el consejo de Jehová, el propósito de Jehová, el plan de Dios es el que permanece. Aleluya. En otras palabras, lo que quiero decirte, iglesia, es que el propósito y el amor de Dios para con tu vida va por encima de los sistemas del mundo, aunque estos pretendan impedir la libertad a la que Cristo nos ha llamado. Aunque el sistema del hombre quiera silenciar la voz de la iglesia, el consejo de Dios y su propósito permanece para ser proclamado a las naciones. Aunque el sistema del hombre quiera redefinir la naturaleza humana, el consejo de Dios y su propósito al crearnos hombres y mujeres permanece. Aunque el sistema del hombre quiera cerrar las puertas a tus sueños, el propósito y sueño de Dios para ti permanece. Aunque las circunstancias de vida, escucha bien, te hayan golpeado, te hayan lacerado, te hayan herido, el propósito de Dios hoy permanece para sanar tus heridas y vendarlas y curarte para su gloria. Aleluya. Dale un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios hoy, en su eterno amor,
En su misericordia ha hecho provisión para tu rescate. Y no hay sistema de hombre, no hay circunstancia de vida alguna que cancele el propósito permanente de Dios para ti. Aleluya. Ahora, en resumen, este fue el sistema de vida que escogió el hombre de aquellos tiempos. Y al igual que como lo hace hoy entre nuestro modo de convivencia, Dios en su misericordia y en su amor, por el hombre hace provisión para que vuelva a él como su Dios. Ahora, aclarado este particular, cuando Dios escoge y liberta a su pueblo Israel, aún en medio de este sistema que regía sobre el tiempo de esta época, o sobre el hombre en este tiempo, le advierte de cuidarse de esta conducta. Escuche bien, muchas civilizaciones esclavistas consideraban al esclavo como un animal y no como un humano. En otras palabras, el esclavo no tenía voluntad alguna. Estaba literalmente bajo el control de su señor. El maltrato bajo yugos de látigos y trabajos más allá de los límites de capacidad humana llevaba al hombre al extremo de hasta alcanzar la muerte. Muchos hemos visto películas, hemos leído libros, hemos conocido los horrores de todos estos hechos que muchos hombres y mujeres pasaron en la historia. Si usted se remonta a los comienzos de la civilización, allá en los primeros escritos, Mesopotamia, el antiguo Egipto, de quien hablaremos más adelante, se da constancia de la presencia de esclavos en su sistema social de vida. Si aún nos movemos más en el tiempo y llevamos a la era grecorromana, hace unos 2300 años atrás aproximados. Esto incluye los tiempos de Jesús, de los apóstoles, de Pablo, que hemos tomado hoy para predicar, y aún se extiende a la Edad Media. La esclavitud era el motor que impulsaba la economía del sistema social de aquella época. Aún el gran filósofo Aristóteles defendía la esclavitud, decía que la esclavitud era necesaria para que los libres pudieran hacer política. Si tomamos al Imperio Romano en los tiempos de Pablo, de Jesús, una tercera parte de su población eran esclavos. De hecho, muchos de los cristianos de la iglesia primitiva eran esclavos sujetos al servicio de otros. Por ejemplo, usted tiene ahí a Onésimo, quien escapó de Filemón y llegó allá a Roma, y allí se encontró con Pablo y se convirtió al evangelio allí con Pablo. Y Pablo entonces lo envía de nuevo a Filemón, pero cuando lo envía con una cartita. Allí está en la Biblia, Filemón, y le dice: Filemón, te estoy enviando a Onésimo, pero ahora él es mi hijo. Así le dice: él es mi hijo. Quiero que cuando lo recibas como a mí mismo. Y si te debe algo, ponlo a mi cuenta y yo te lo pago. Por no decir que tú te me debes a mí. Wow. Pablo lo que le dijo en otras palabras: cuando llegues allí, es más, al final del capítulo usted se va a dar cuenta que Pablo le dice, en su escrito dice: pido al Señor Dios que puedas hacer más de lo que yo te estoy pidiendo. En otras palabras, lo que le dijo prácticamente Pablo a Filemón: cuando llegue Onésimo allí, yo creo que le debes dar libertad. Pero lo que quiero traer en ese sentido es que la esclavitud era muy común en toda esa área, en toda esa época. Si lo movemos a lo que el hombre llama como la edad moderna, hace unos 529 años atrás, tomando como punto de partida el descubrimiento de América. ¿Cuántos se acuerdan de eso que nos enseñaron en la escuela? La esclavitud ahora se expande entre continentes. Ahora la esclavitud mantiene las bases del movimiento económico entre Europa, África y las Américas. Ese comercio de esclavistas, especialmente por circunstancias raciales, a través de los negros del África, surge como consecuencia de la esclavitud.
Es cuando nos movemos a lo que el hombre llama como la edad contemporánea, hace unos 232 años atrás, cual incluye nuestros tiempos actuales, donde comienzan los movimientos abolicionistas de la esclavitud. Lo que quiero decirte, iglesia, es que si usted compara 4,000 años de historia de esclavitud a 232 años que empezaron los movimientos abolicionistas de esclavitud, podríamos decir que fue ayer o prácticamente hace unos días atrás cuando en el mundo comenzaron a abolirse los sistemas de esclavitud. El primer país en abolir la esclavitud fue Haití en el 1803, si lo quieres saber como un dato. El último fue Brasil en el 1888. Como dato local, entienda esto, aquí en Puerto Rico fue abolida la esclavitud por los españoles el 22 de marzo de 1873. No sé si usted recuerda, pero nos enseñaron de aquellos tiempos el cultivo de la caña para el azúcar, donde los españoles primero exterminaron a quienes, a nuestros indios taínos, y después trajeron a quienes, a los africanos, para trabajar en las minas sacando metales como el oro. Y una vez hubieron extraído todo el oro, los utilizaron para el cultivo de la caña y lo que llamaban la zafra, que era el proceso para crear la azúcar. Allí plantación adentro. Si usted se acuerda de la canción de Rubén Blades, Plantación Adentro, de hecho escrita por el gran compositor puertorriqueño Tite Curet Alonso, destacando los horrores que vivieron todos aquellos indios en la América Latina, como dice el cántico, bajo el palo implacable del mayoral. Camilo Manrique falleció, plantación adentro, camará, dice la canción. Esto ocurrió hace 148 años, podríamos decir que fue ayer. Podríamos decir que fue ayer cuando Puerto Rico fue libre jurídicamente de la esclavitud, pero digo jurídicamente porque, como dice el dicho, del dicho al hecho hay un largo trecho. Mire, la realidad es que romper con miles de años de historia bajo generaciones y civilizaciones esclavistas no fue ni ha sido nada fácil. Hombres y mujeres en la historia han luchado, han sido mártires por la lucha por la esclavitud y los derechos humanos. Allá en Estados Unidos está Abraham Lincoln con la emancipación de los esclavos. Hay una película en estos días que se está transmitiendo de una mujer llamada Harriet Tubman, si no me equivoco. Aquella mujer iba a la zona sur de esclavistas de Estados Unidos para rescatar a los esclavos y transportarlos a las zonas nortes libres de Estados Unidos y de Canadá. E incluso le llamaban Moisés, la libertadora de los esclavos del sur. ¡Wow! Una mujer cristiana que todo su trabajo lo hacía confiando en el Señor. ¿Quién no conoce a Martin Luther King? Un pastor bautista, defensor de los derechos humanos. Si usted ve la historia, muchos de los defensores, de los que lucharon por la abolición de la esclavitud, eran cristianos. ¿Quién no conoce a Rosa Parks? Aquella señora que allí no estuvo dispuesta a ceder su asiento por circunstancias raciales. Una cristiana metodista, defensora de los derechos humanos. Si nos movemos aquí a Puerto Rico, un señor llamado, un político y escritor, Julio Vizcarrondo, y me interesó esto cuando estaba haciendo mi research para prepararme. Especifica la historia que un pastor de iglesia protestante llamado Antonio Carrasco, ambos estos fueron los que impulsaron la abolición de la esclavitud aquí en Puerto Rico. Cuenta la historia que cuando se abolió la esclavitud aquí en Puerto Rico, 30,000 esclavos fueron libres en aquel entonces. Si nos movemos a la historia del mundo entero, porque la esclavitud no se limitó a América. Allí en Alemania había un señor llamado Oskar Schindler, de quien hay una película, The Children's List. Protegió a 1,000 judíos del holocausto en sus fábricas trabajando, aún pagando sobornos a alemanes generales para que estos no los deportara a morir en cámara de gases. Si nos movemos a Sudamérica, allá está a Sudáfrica, allí está el gran Nelson Mandela.
el gran defensor de los derechos humanos, 27 años encarcelado por defender la igualdad racial. Escuche bien, aunque la esclavitud es considerada hoy un crimen para la humanidad, la realidad es que aún existen y emergen muchas variantes de esclavitud. Hay esclavitud en los trabajos, hay esclavitud de explotación sexual, hay esclavitud en relaciones interpersonales, de familia, de parejas, de novios, donde una persona tiene control absoluto sobre la otra y esta persona, por temor a sufrir un daño emocional o hasta físico, no hace nada. Está encerrada totalmente bajo el control de una persona que se hace su amo. Eso es esclavitud. Todas estas variantes desde comienzos del hombre hasta nuestros días, al fin de cuentas, escuche bien, son como en un espejo, el reflejo externo de la esclavitud original del hombre hacia su pecado. El hombre, por medio de su desobediencia en el Edén, pierde su libertad en Dios, convirtiéndose ahora en su carne, en sus pasiones humanas, en esclavo del pecado. Escuche bien esto y preste atención. El que era esclavo estaba sujeto en ley y en derecho a la voluntad de su amo. Su deseo de actuar, su deseo de pensar libremente había sido cautivo al propósito de su Señor. Todo lo que nacía de él, nacía jurídicamente adquiriendo su igual identidad, su igual naturaleza. Por lo tanto, si un hijo tuviera este su hijo nacería siendo esclavo y por consecuencia dueño de su Señor. Todo lo que hacía por voluntad o aún en contra de su voluntad pertenecía a la voluntad de su amo. En otras palabras, lo que quiero decirte, iglesia, que cuando el hombre cae bajo desobediencia, se hace esclavo en su carne y en sus pasiones humanas del pecado. Ha sido sujeta su carne a la voluntad del pecado que mora en él. Su deseo de actuar y pensar ha sido cautivado al deseo y el propósito del pecado. Todo lo que nace de él siempre, ya que tiene la naturaleza pecaminosa, nace siendo esclavo del pecado. Por eso es que desde Edén tenemos nosotros una naturaleza pecaminosa. Dios dejó de ser su Señor y ahora el pecado viene a ser su Señor. El mismo Pablo lo explica en la carta a los Romanos en el capítulo 7. Le dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. En otras palabras, él está presentando su condición carnal, vendida al pecado, como un esclavo. Es vendido sin voluntad al pecado. Más adelante continúa Pablo diciendo: y yo sé que en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Por más deseo del hombre natural de hacer el bien y no pecar, como esclavo del pecado, es forzado en sus pasiones y deseo carnal hacia el pecado. Es donde entonces Pablo exclama en el verso 24 de ese capítulo 7 diciendo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero automáticamente, al segundo, al instante, declara la respuesta poderosa de libertad en Cristo Jesús, diciendo: gracias doy a Dios por Jesucristo. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Dale un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de señores. Lo que quiero decirte, iglesia, que Adán y por consecuente nuestra humanidad ciertamente cayó bajo el yugo de esclavitud del pecado, pero grande fue la gracia de Dios, grande fue la misericordia de Dios, grande fue el amor de Dios, que en su eterno allí amor, sabiendo la imposibilidad del hombre para poder ser libre allá desde la eternidad, antes de la creación, antes aún de la caída del hombre, dictaminó como soberano su consejo, estableció como soberano su propósito, un propósito, escucha bien, que supera a los tiempos del hombre, un propósito que supera a los sistemas sociales de vida humana, un propósito que supera a los horrores de la humanidad en su historia. Es un plan magistral, es un plan único, es un plan maravilloso, es un plan de rescate para libertarte del yugo, para quitar tu carga pesada, para rescatarte del látigo azotador, para desatar tus sogas de tu cuello, para romper las cadenas
cadenas espirituales que han atado tus manos y tus pies. Iglesia, tú que estás hoy aquí, tú mi hermano que estás de visita, o tú que nos estás escuchando por las redes sociales, escucha esto: hubo un precio muy alto por tu libertad que ya fue pagado. Hoy es el día de tu redención. Dale un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de señores. Aleluya. Es aquí entonces donde tomamos ahora el tema de la redención, de modo que podamos comprender el significado vital de la obra de nuestro Señor Jesucristo con nuestras vidas para salvarnos. Cuando hablamos de redención, hablamos del recurso que permitía a los esclavos ser puestos en libertad. Hablamos de su liberación. Hablamos de su salvación, de su rescate a través de un medio costoso. Interesante. Un esclavo ciertamente podría recibir de su yugo de esclavitud su libertad, pero esto requería, escuche bien, un alto precio, muchas veces demasiado alto para que los esclavos pudieran recibirla o adquirirla por sí mismos. Cuando observamos la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto, observamos una de las esclavitudes más crudas y más duras de pueblo alguno en la historia antigua. Si usted va al libro de Éxodo, en su capítulo 1, el libro de Éxodo, el verso 13 dice: y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio al cual los obligaban. La esclavitud en Egipto de Israel no fue una esclavitud condescendiente, donde vamos a ver hasta dónde pueden dar y cuando se cansen los ponemos a descansar. No. La esclavitud de Israel en Egipto fue una esclavitud sin misericordia, con trabajo forzado del opresor, con la intención, escuche bien, de debilitar y amedrentar a un pueblo que había crecido en multitud. Fue entonces cuando Dios, viendo su aflicción y escuchando su clamor, llama a Moisés y lo envía para liberar su pueblo. Pero escuche esto, llama la atención estas palabras que Dios le indica a Moisés. Dice en el verso 19: mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Entienda esto, iglesia. La obra de Dios sobre su pueblo Israel siempre tuvo la intención de mostrarles a ellos algo más allá de darles libertad allá en Egipto y llevarlos a una tierra que fluye leche y miel. Dios, a través de aquella su obra, tenía la intención de hacerles entender que su redención de Egipto era una imagen profética de la redención que haría para ellos como hombres caídos bajo su pecado. Había otra libertad que Dios necesitaba comenzar a hacer con ellos allí en Egipto. Era liberarlos de la muerte por su naturaleza pecaminosa, para que su pueblo alcanzase reconciliación y relación con él en el desierto. Ahora, como toda libertad de esclavitud, como toda redención de esclavitud, tendría un costo a pagar. Escuche bien, Dios ciertamente podría haber libertado a Israel de Egipto con una sola plaga. ¿Cuántos no creen que Dios tenga el poder para haber liberado a Egipto, a su pueblo de Egipto con una sola plaga? ¿Verdad que sí? Pero escuche bien, a Dios le era necesario hacer entender a Israel que Él estaba haciendo con su pueblo una libertad más grande. Era una libertad que representaba su libertad espiritual, pero esta requería, escucha bien, satisfacer la justicia de Dios. ¿Usted se acuerda de lo que le planteé al principio? Era necesario satisfacer la justicia de Dios. Ahora, note algo peculiar en el proceder de Dios mientras su mano fuerte se manifestaba allí en Egipto. En cada plaga manifestada, usted podrá notar mientras lee el pasaje
que cuando Dios quitaba la plaga, dice la palabra que o Faraón endurecía su corazón, así como Dios se lo había dicho a Moisés, o el mismo Dios endurecía el corazón de Faraón. Interesante. Parecería contradictorio que Dios, deseando libertar a su pueblo de Egipto, endureciera el corazón para evitar su liberación. Pero escucha bien, no había contradicción. Había una libertad profética que Dios necesitaba comenzar a realizar con su pueblo, pero esta libertad requería satisfacer la justicia de Dios. Ante este panorama espiritual, escuche bien, el agua convertida en sangre, que fue la primera plaga, no fue suficiente para Dios. La plaga de las ranas, la plaga de los piojos, no era suficiente para Dios. La plaga de las moscas, del ganado, de las úlceras sobre los egipcios, tampoco. El granizo y el fuego descendiendo sobre todo Egipto, tampoco. Aún las langostas consumiendo toda la agricultura de Egipto no era suficiente. Y aún al final las tinieblas tampoco. Solo había un precio a pagar por el hombre, incluido Israel, que podría satisfacer la justicia de Dios para su libertad espiritual, pero el precio era muerte. Si usted pensaba que la plaga de la muerte sobre los primogénitos la merecía solamente los egipcios, sepa usted que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, también era culpable. Por tanto, debían morir sus primogénitos. Si usted se fija en todas las demás plagas, Dios puso cobertura sobre su pueblo Israel. Pero para esta última, ellos eran también culpables. Por esto Pablo, en el verso que leímos, dijo en el verso 23, aquellos judíos romanos que decían, nosotros porque somos judíos merecemos el reino de Dios, les dijo, no, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Solo un medio propiciatorio, escucha bien, en otras palabras, favorable, adecuado, que muriera allí en Egipto por su pueblo Israel, podría pagar el precio de redención que le libraría de la muerte de sus primogénitos. He aquí la plenitud del significado de la redención para Israel a través de aquella primera Pascua celebrada por Israel en Egipto. Aquel cordero sin defecto sacrificado por cada familia, de la cual Dios le dijo en el verso 7, y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y dice el verso 13, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Aquel sacrificio pascual fue la provisión que Dios hizo en su amor, en su gracia y en su misericordia, como el pago en representación profética de la condena de Israel por su pecado. Por medio de la muerte de aquel Cordero Redentor, Israel fue salvado de la muerte y llevado y librado de su esclavitud física en Egipto. Pero escuche bien, aquel Cordero Redentor fue la señal profética de la llegada del verdadero Redentor de las almas. Aquel que se hizo propicio, favorable, adecuado por ti y por mí, para que hoy podamos tener vida eterna, ser libres de todo yugo de esclavitud, redimidos y justificados ante Dios por nuestra fe. Aleluya. Por eso Pablo decía, justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto, así como le digo a Moisés, y pasaré de vosotros, a causa de haber pasado por alto en su paciencia sus pecados pasados. Wow. En otras palabras, iglesia,
Él tomó tu lugar. Él tomó mi lugar. Él pagó el precio que tú y yo no podíamos pagar por nuestra libertad. Hoy nuestro Señor ha resucitado. Está sentado en el trono alto y sublime. Hoy Él se llama el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy Él se llama el gran yo soy, pero también tiene un nombre que nos compete a nosotros. Él es el Cristo, nuestro Redentor. Aleluya. Dale un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Para ir concluyendo, cuando vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 22, Jesús, momentos antes del comienzo de su Vía Crucis, celebraba la última Pascua, su última Pascua, aquella que Jehová dijo a Moisés: celebraréis como fiesta solemne, por estatuto perpetuo la celebraréis. Dice la palabra en Lucas 22, el verso 7: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua, aquel como en Egipto. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ahora, comprendiendo algo más el valor que tenía la redención para los discípulos en aquel momento y para todo Israel con la celebración de la Pascua, por medio de aquel sacrificio pascual en representación de lo que Dios hizo con ellos en Egipto, te pido ahora que puedas escuchar estas palabras de Jesús, de modo que podamos internalizar, comprender y atesorar aún más la obra de Cristo, el Redentor de nuestras vidas. Dice el verso 14: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. ¿Sabes? Jesús había tenido ya 2 Pascuas en su ministerio de 3 años con los apóstoles, pero esta Pascua era especial. Y Él dijo: cuánto he deseado este momento de comer esta Pascua. Porque Jesús allí mismo se transportó a la eternidad. Allí cuando el hombre no existía, sabiendo que el hombre iba a pecar, que iba a fallarle, Él determinó en su soberanía: yo voy a ser su Redentor. Y pasó todo ese tiempo, pasaron 4000 años de historia del ser humano para que el hombre llegara al cumplimiento profético de aquella verdad. Por eso Jesús dijo: cuánto he deseado este momento para estar con ustedes comiendo esta Pascua, porque el Señor Jesucristo se estaba haciendo allí mismo el Cordero Redentor, que ya liberaría a su pueblo espiritualmente de una vez y por todas. Aleluya. Wow. Wow, cuánto he anhelado estar comiendo esta Pascua antes que padezca. Dice el verso 19: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros, por ti, por mí fue derramada. Así como aquella sangre pintó los postes de las puertas de Egipto, pintó el dintel para que el Dios Todopoderoso pasara de vosotros con su mortandad y fuéramos librados de la muerte. Él derramó en la cruz su sangre por ti y por mí, para que tú puedas tener vida eterna
en Cristo Jesús. ¡Wow! ¡Wow! El precio de nuestra libertad, escucha bien, fue muy alto. Por su sacrificio en propiciación por nuestros pecados, hemos sido redimidos, justificados y salvados. Mi exhortación en esta mañana: que esta semana mayor sea base para reafirmar aún nuestra fe, atesorar tan invaluable regalo de redención que nos ha sido ofrecido. Pues Cristo es nuestro Redentor. Dale un aplauso fuerte al Rey de Reyes. Ponte en pie y oremos al Señor. Señor Jesús, gracias. Gracias porque tú eres nuestro Redentor. Porque hoy podemos comprender que tú nos has dado libertad espiritual. En ti, Señor, está nuestras vidas. En ti está nuestra libertad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Quiero hacer un llamado. Quizás hay alguien que esté de visita o nos esté escuchando por las redes sociales, puede comunicarse con nosotros, que no había quizás comprendido el amor y la magnitud de nuestro Señor Jesucristo al derramarse por ti y por mí en la cruz del Calvario. ¿Sabes? Aquel sacrificio que Él hizo en la cruz no lo hizo por nosotros solamente, lo hizo por todos, no importando el pecado. Él tomó desde la eternidad, determinó desde la eternidad el hacer provisión para rescatar tu vida, no importa qué tipo de esclavitud puedas sentir hoy en la que estás. Hoy Él ha hecho provisión poderosa para libertarte del pecado, para libertar tu alma y darte salvación. Hoy puede ser un día especial para ti si decides acercarte al Señor y decirle: Señor, hoy te quiero recibir como mi único y exclusivo Salvador. Si hay alguien aquí que no conoce al Señor, te pido ahí donde estás, que levantes tus manos como deseo de acercarte al Maestro y recibirle como tu Señor, como tu Salvador, como tu libertador, como tu Redentor. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien? Es la oportunidad de Dios que siempre te ha ofrecido desde la eternidad para salvarte, para rescatarte del pecado. Quiero hacer otro llamado. Si hay alguien que, aunque somos cristianos, no estamos expuestos a caer bajo yugos de esclavitud. Si en algún tipo de esclavitud tú sientes que estás, yo te pido ahí donde estás, que te acerques al Señor y le digas: Señor, yo quiero que tú me redimas, que tú me libertes, que tú me rescates de esta mi condición pecaminosa, que estoy luchando día a día por salir de ella, pero se me ha hecho difícil, pues tengo una naturaleza pecaminosa que me está forzando hacia el pecado. Pero tú eres más fuerte, tú eres más poderoso que el pecado. Tú rompiste toda atadura. Ahora te pido que rompas mis ataduras. Si te sientes ahí, quiero orar contigo. Señor Jesús, tú conoces los corazones de los que están aquí. Señor Jesús, tú conoces cada persona que tiene sus batallas internas. Tú conoces que nuestro cuerpo tiene una naturaleza pecaminosa que nos fuerza al pecado, pero gracias damos a ti, como dijo Pablo, por ti, Jesucristo, nuestro Redentor. Yo te pido que seas tú en este momento trayendo libertad de todo yugo de esclavitud, Señor, de todo yugo que quiera atar el corazón de mis hermanos, que hemos sido llamados a libertad en ti, en Cristo Jesús. Yo te pido que seas tú, Señor, bendiciendo a cada vida en esta mañana, de manera que hoy podamos salir de aquí libres, porque tú nos has redimido. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Él se lo merece. Aleluya. Él se merece
toda la gloria, pues es Cristo nuestro Gloria a Dios. Redentor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor.